Estamos en una situación de muchísima tensión. Veremos si es tan justificada o no, es decir, si hay motivos razonables como para que haya semejante estado de tensión, no solo, no diría en la Argentina, pero sí en la ciudad de Buenos Aires. Y en el centro de esa tensión hay una discusión, que es una discusión que arraiga muy atrás en la Argentina, pero que ahora adquiere una intensidad extraordinaria por razones obvias. Se está juzgando y se ha pedido una condena muy severa para una figura importantísima, central de la vida política argentina, como es la expresidenta Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta. Y como parte de esta discusión, de la que después vamos a hablar en términos muy generales con un gran invitado que tenemos hoy, que es Luis Moreno Ocampo, parte de esta discusión la introduce Cristina Kirchner y sus acólitos, sus feligreses, quienes la siguen, cuestionando la legitimidad del tribunal que la está juzgando. Es decir, va a la raíz del problema. Esta forma de encarar su defensa, en términos políticos, ha adquirido una forma caricaturesca, si podríamos decir así, en las palabras, en el mensaje que le envía el hombre fuerte de Venezuela, que no es Maduro, que es Diosdado Cabello. Mire lo que dice Diosdado Cabello para saludar, para respaldar, para solidarizarse con Cristina Kirchner en este trance judicial. Vamos a verlo. También surgió esta semana, pues, todo el ataque contra la presidenta Cristina Kirchner. Desde aquí de Venezuela le hemos enviado todas las muestras de solidaridad a la presidenta Cristina Kirchner en, bueno, un intento de un sistema judicial argentino muy vinculado a la extrema derecha y al imperialismo norteamericano para provocar su suspensión, para provocar el encarcelamiento y la persecución contra la presidenta. Desde aquí nuestro abrazo solidario, nuestro cariño, nuestro respeto a la presidenta Cristina Fernández. El Partido Socialista Unido de Venezuela se suma a todos los gestos de solidaridad con ella y con los que están siendo perseguidos por la justicia argentina. No tenemos nosotros ninguna duda en la misma justicia argentina que tiene el avión venezolano allá, y no solo el avión, sino que tiene retenidos a los compañeros allá, compañeros tripulantes de ese avión y compañeros tripulantes de ese avión en Argentina sin ninguna justificación, secuestrados, más bien, ahí vale el término secuestrado. Bueno, estas son las palabras de Diosdado Cabello que sintéticamente uno podría decir, afirma, la está juzgando la ultraderecha y la está juzgando una justicia que es subordinada al imperio americano, a los Estados Unidos. Esta plataforma conceptual tiene otras modulaciones. Cristina Kirchner establece, como en casi todas sus discusiones dramáticas, un puente entre quienes la contradicen, en este caso entre quienes la juzgan, y la dictadura militar. La que la está juzgando en el fondo es la dictadura, porque ella está envuelta en la bandera, tal vez la bandera más legítima que se puede encontrar en la vida pública en cualquier lugar, que es la de los derechos humanos. De hecho, hoy estuvo reunida con organizaciones de derechos humanos que la apoyan, que la respaldan. Ahora, en este enfoque, en esta identificación entre el tribunal y la dictadura, han ocurrido cosas más que disparatadas, yo diría aberrantes. Me gustaría que usted mire un pasaje de la presentación que hizo Cristina Kirchner después del alegato del fiscal Luciani el martes pasado por su canal de YouTube. Es un párrafo, un segmento de esa larga presentación. Mírelo. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a pensar que este tribunal es un tribunal de la Constitución? No solamente si permite este tipo de cosas. El presidente
el presidente, el papá del presidente del tribunal, oficial de la Marina Jiménez Uriburu, postea contra mí en el mismo espacio de Liverpool. Pero no solamente eso, fue el director de protocolo de Leopoldo Galtieri y de Viñones. ¿Qué me van a decir? Que el que fue el hijo del que fue edecano, director de protocolo de los dos dictadores más terribles, me va a absolver. Por favor, si deben estar poniéndose cuchillo y tenedor y una servilleta alrededor del cuerpo. No me importa, no me importa, no me importa. También está casado con la nieta del que fuera el coronel responsable de la masacre de Margarita Belén. No les falta nada, no les falta nada. Son imputaciones gravísimas. Está diciendo dos cosas. El presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, no me puede juzgar, no es un juez de la Constitución. Uno, porque está casado con la nieta de un coronel Hornos, que fue el responsable de las ejecuciones, las desapariciones de personas de la masacre de Margarita Belén. Dos, porque el mismo juez, presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, es hijo de un marino que fue edecán o jefe de protocolo de ceremonial, dice ella, de Galtieri y de Viñones. ¿De dónde saca esto Cristina Kirchner? De una nota de Horacio Verbitsky, donde Verbitsky plantea justamente estas imputaciones, haciendo algo que obviamente es sumamente cuestionable, además está decirlo, que es cargarle a alguien los antecedentes de su familia, cosa que no le gustaría a Cristina Kirchner que se haga, por ejemplo, con su hija o con su nieta, ni ahora ni más adelante, o con su hijo. Fíjense la nota de Verbitsky. Verbitsky reveló, esto está en un sitio que se llama La Resistencia, y habla acá del abuelo Armando. El abuelo Armando, y habla de la relación de la hija del juez Roberto Hornos, con la que está casado Jiménez Uriburu, hijo, a su vez, el juez Hornos, hijo de ese coronel que produjo la masacre de Margarita Belén. Es decir, el juez Jiménez Uriburu, sígame en esto, está casado con la nieta de un represor que produjo desaparición de personas. Acá está toda la explicación de Verbitsky en su nota de hace 3 domingos, creo, una nota que se llamó Retrato de Familia o Grupo de Familia. Acá hay mucho más que un detalle. Está hablando del coronel Armando Hornos. El juez Jiménez Uriburu efectivamente está casado con una señora que es nieta de un militar llamado Hornos. Pero ese militar llamado Hornos no fue represor en Margarita Belén. Se retiró del ejército en los años 60. Se confunde de militar. Es más, en el año 63, durante la presidencia de Ilia, ese militar que ya estaba retirado, estamos hablando más de 60 años atrás, o 60 años atrás, y era miembro del directorio de YPF durante el gobierno de Arturo Illia, de un gobierno radical. ¿Por qué nos enteramos de que este represor que le cargan a la familia de Hornos no era tal? Le están imputando al juez y a su familia una aberración, una cosa horrible, con la que no tienen nada que ver. ¿De dónde sacamos eso? Mire de dónde lo sacamos. La Hora de los Hornos, una nota de Horacio Verbitsky del año 2002, donde él, refiriéndose justamente al suegro del juez que está juzgando a Cristina, que preside el tribunal, de Jiménez Uriburu, hace la descripción de quién era el padre del juez Hornos, dice Gaspar Hornos. El otro se llama Armando. Se retiró del ejército como coronel, dice, y durante el gobierno radical de Arturo Illia integró el directorio de YPF. No se le conoce actividad durante la dictadura militar. Verbitsky no leyó a Verbitsky.
pero la hizo confundir a Cristina. Ahora, usted vio que yo mostré la nota inicial de Verbitsky, donde le imputa al juez que está juzgando a Cristina, Jiménez Uriburu, que el abuelo de su mujer era un represor. La mostré en un sitio que se llama La Resistencia. ¿Por qué no mostré la nota de Verbitsky? Porque ese párrafo ya no está. Lo borró. Lo borró, pero no aclaró que le está cargando a una familia, grupo de familia, ya no está. El párrafo donde dice el abuelo Armando. Ese párrafo desapareció y el lector no sabe por qué desapareció. Y desapareció porque era sencillamente mentira. En un tema delicadísimo, como es imputarle algo a alguien que no es que se robó plata de Santa Cruz o de la obra pública, desaparición de personas. Ahora, Cristina Kirchner hace una segunda imputación. Dice, no me puede juzgar este juez porque es hijo de un jefe de ceremonial de Galtieri y de Viñone. Es parcialmente cierto, siempre hay un margen de error. El padre del juez Jiménez Uriburu es un marino que fue jefe de ceremonial de Viñone y de Alfonsín. Acuérdense que la presidencia de Viñone fue la última presidencia de la dictadura que dio lugar a la apertura democrática y a las elecciones en las que triunfó Alfonsín. Ahora, ¿qué no dice Verbitsky en su nota? Porque también lo saca de las notas de Verbitsky y tampoco aclara Cristina. Que Jiménez Uriburu, el juez que es hijo del militar, del marino que trabajaba con Viñone, en el año 2014 le dio 15 años de prisión a Viñone. Es decir, que aparentemente, si nos guiamos por sus hechos y no por sus relaciones de parentesco, tiene bastante autonomía respecto de las relaciones funcionales, por otra parte, de su padre. En esta condena, que es la condena por los crímenes del Hospital Posadas, el hospital donde le iban a dar la vacuna a Verbitsky si no fuera que se la dieron finalmente en el despacho de Ginés González García. En esta condena que Jiménez Uriburu aplica como miembro del Tribunal Oral del que forma parte ahora, es decir, la están juzgando en el mismo juzgado que juzgaron a Viñone, también se juzga a Muiña, que es un caso que llamó a toda una movilización por el tema del 2x1, usted debe recordar, en el tema de la Corte, y también dicta la misma condena el miembro de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi, a quien el kirchnerismo también vincula a Macri y por lo tanto vincula a la dictadura, con relaciones de transición y de contaminación que uno no termina de entender nunca. ¿Por qué todo esto es importante? Primero porque volvemos a encontrarnos con un problema extraordinariamente delicado para la sociedad argentina, y es el uso de la bandera de los derechos humanos como una bandera de facción. Si hay una causa, un valor, algo que debería tener por definición carácter universal, es decir, que le vale igual a todos los seres humanos por ser humanos, es el tema de las garantías identificadas con los derechos humanos. No debería ser, como es habitualmente, un arma arrojadiza en la pelea política, en la pelea de facciones, porque todo eso va degradando la agenda de los derechos humanos y los valores compartidos que debería tener una sociedad respecto de cuestiones sagradas. Verbitsky está muy identificado con esa conducta, tanto que hay organismos internacionales que lo tenían como miembro. Por ejemplo, Human Rights Watch lo tuvo a Verbitsky como miembro de su directorio durante muchísimos años. En el 2019 se decidió hacer una renovación de ese directorio. Se despidió a todos los que formaban parte del directorio de una organización internacional de las más prestigiosas en materia de defensa de los derechos humanos.
Se volvió a conformar el directorio con miembros del anterior directorio, pero no creyeron del caso tener que volver a convocarlo. Y prefirieron que la Argentina esté representada por Roberto Gargarella y por Ricardo Gil Lavedra. Hay en todo esto, además de la gravedad de estar imputando informaciones sin chequearlas, delitos aberrantes sin chequearlos, sin chequear las propias notas de Berbitsky. Hay además una falta, yo diría, de picardía en términos de abogacía. El viejo Vizcacha decía: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. No es un buen consejo. No son edificantes los consejos del viejo Vizcacha. Pero el doctor Beraldi, que es el abogado de Cristina Kirchner, le tendría que recomendar: no te hagas amiga del juez, pero tampoco te hagas enemiga. Porque ahora, humanamente hablando, y seguro no va a ser así, pero humanamente hablando, el doctor Jiménez Uriburu debe tener una actitud heroica para ser ecuánime e imparcial después de que le cargan lo peor de la dictadura a él, que juzgó dictadores y los condenó. Entonces, estamos viendo un nivel de manipulación que es directamente proporcional a la desesperación. Las organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas, otras no, muchas, en esta etapa de la historia argentina se han alineado políticamente.